Mi mamá tiene un anillo igual al suyo. Emily Harper limpiaba las mesas con el gesto automático de quien había aprendido a ocultar su cansancio tras una sonrisa. Antes de comenzar esta conmovedora historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta abajo desde qué país y ciudad nos ves. Esto ayuda enormemente al canal a crecer y a seguir contando historias reales que llegan al corazón. Emily tenía 28 años, el pelo recogido de forma descuidada y la mirada de alguien que había visto más de lo que debía. Entre pedidos y tazas de café, pensaba en su pequeña hija, Lily, que dormía en casa de los vecinos, y en las facturas que no sabía cómo pagaría a final de semana. Alrededor del cuello llevaba una cadena con un anillo de plata, el único objeto que le quedaba de su madre, Mary. Era el recuerdo más tangible de una mujer que amó demasiado y se perdió en la adicción. Emily desconocía el origen de aquel anillo. Solo recordaba la pequeña nota que lo acompañaba. «Cuida de esto por mí». Y lo hizo, sin comprender del todo el porqué, como si aquel objeto guardara algo más que metal y recuerdos. Esa noche, mientras le servía café al hombre de la esquina, algo la hizo detenerse. La luz del letrero se reflejó en su mano, y el anillo que llevaba brillaba igual que el de ella. El mismo diseño de hiedra grabado. Sin pensarlo, habló con naturalidad, como si hiciera un comentario inocente. «Señor, mi madre tenía un anillo igual al suyo». James alzó la vista lentamente, y por un instante el tiempo pareció distorsionarse. El corazón le latía con fuerza, el café se enfrió en su mano, y recuerdos que juraba haber enterrado volvieron de golpe. Ese anillo, el mismo modelo que había encargado décadas atrás, cuando creía que el amor podía durar para siempre. Y ahora estaba allí, colgando del cuello de un desconocido que, sin saberlo, acababa de abrir la puerta más dolorosa a su pasado. La voz de Emily resonó en la cabeza de James como un recuerdo que no sabía si quería oír. Por un instante, el tintineo de los cubiertos, el chisporroteo de la plancha e incluso el murmullo de la rocola parecieron desvanecerse. Contempló el anillo en su mano, el mismo que había hecho para Claire, y el peso del recuerdo le oprimió el pecho como plomo. Recordó el día en que lo compró, los dos anillos idénticos, uno para él y otro para Mary, la mejor amiga de Claire en su juventud, cuando los tres aún soñaban con un futuro sencillo y sin sobresaltos. El tiempo, el éxito y la culpa lo habían destruido todo. Pensó en Claire, en cómo nunca mencionó el nombre de Mary después de la boda, y en cómo el accidente le arrebató la oportunidad de pedir perdón. Ahora, ese símbolo que creía perdido reaparecía en manos de una joven a la que apenas conocía, y la perplejidad lo hizo levantarse, dejar una nota sobre la mesa y marcharse sin mirar atrás. Emily lo observó por la ventana mientras cruzaba el estacionamiento entre la niebla. Había algo extraño en ese hombre, no solo tristeza, sino un dolor que reconoció a lo lejos, un dolor que no se disipa con el sueño. Regresó al trabajo, intentando alejar esa sensación, pero la imagen del anillo no la abandonaba. Al terminar su turno y cerrar el restaurante, volvió a casa con los dedos atrapados en la cadena que llevaba al cuello. En la sencilla y silenciosa cocina, mientras comprobaba si Lily seguía dormida, se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. La tenue luz de la lámpara dibujaba en el metal el mismo dibujo de hiedra que había visto en la mano de James. Recordó a su madre, las promesas rotas, las despedidas apresuradas, y sintió una extraña mezcla de ira y añoranza. Por primera vez quiso saber de dónde venía realmente ese anillo. 2 días después, James regresó al restaurante de Rosie intentando convencerse de que era una simple coincidencia. Pidió el mismo café, se sentó en el mismo rincón y esperó sin admitir que la esperaba.
Cuando Emily apareció, con el delantal arrugado y la mirada cansada, un escalofrío le recorrió la espalda. Esta vez observó cada detalle, la forma en que sostenía la taza, la delicadeza con la que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, el anillo que se mecía suavemente contra la tela de su uniforme. Se preguntó cómo alguien tan joven podía cargar con tanta fuerza y, al mismo tiempo, sí con tanto dolor. Intentó entablar una conversación sobre trivialidades, el clima, el camino, el café, pero su tono lo delató, revelando un interés que ni él mismo comprendía. Cada palabra que Emily pronunciaba lo transportaba a recuerdos de Mary y, con ellos, a preguntas que lo dejaban sin habla. Al marcharse, dejó la propina doblada dentro de la servilleta y se quedó allí unos minutos, observando cómo el vapor se elevaba de su taza hasta que desapareció. Emily, por su parte, empezó a ver a aquel hombre de otra manera, no como un cliente, sino como alguien que irradiaba algo familiar, una melancolía que le recordaba a la de su madre en los buenos tiempos, cuando aún había esperanza. Con el paso de las semanas, sus conversaciones se volvieron más naturales. Hablaban poco, pero había verdad en cada frase. James escuchaba con atención cuando ella mencionaba a su hija, su difícil infancia, la ausencia del padre que nunca conoció. A veces simplemente asentía, como si comprendiera más de lo que debía. Y cuanto más la escuchaba, más se rompía y se recomponía algo dentro de él al mismo tiempo. Por las noches regresaba al hotel y hojeaba fotos antiguas, buscando rastros del pasado, hasta que, en una de ellas, encontró el nombre de Mary Harper escrito al dorso y el mismo diseño de hiedra en un anillo que brillaba en su dedo. La ansiedad se convirtió en necesidad. James ya no podía dormir. Contrató a un investigador privado de un pequeño pueblo cercano, pidiéndole que rastreara cualquier conexión entre Mary Harper y Claire Thornton. Quería comprender qué intentaba decirle el destino, o quizás qué intentaba averiguar. A los pocos días, recibió un sobre marrón con documentos, registros y una vieja carta, fechada en 1996. El papel, amarillento y doblado varias veces, tenía una delicada y temblorosa caligrafía femenina. James la reconoció de inmediato. Era de Mary. Sintió que todo su cuerpo se debilitaba al leer las primeras líneas. Una confesión dirigida a Claire, diciendo que estaba embarazada y que el hijo era suyo. Mary pedía perdón, diciendo que no quería destruir el matrimonio de su amiga. Solo necesitaba decir la verdad antes de desaparecer. Claire nunca mencionó nada. Guardó el secreto hasta su muerte. El suelo pareció moverse bajo los pies de James. La culpa, el dolor y la soledad ahora tenían nombre y rostro. Ese mismo día, regresó al restaurante con la carta en la mano. Emily estaba en la barra, distraída con un pedido para llevar, cuando notó su expresión, pálida, temblorosa, diferente. James esperó a que el restaurante se vaciara y pidió hablar unos minutos. Sus palabras salieron entrecortadas, pero sinceras. Le habló de Mary, de Claire, del anillo, y finalmente le reveló lo que había descubierto. «Eres mi hija». Emily se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Primero la incredulidad, luego la ira, como si todas las injusticias de su vida hubieran encontrado un único culpable ante ella. Se marchó sin decir nada, con lágrimas que no sabía si eran de dolor o de alivio. James se quedó allí, viendo cómo la puerta se abría y el viento entraba, sabiendo que, una vez más, la verdad había llegado demasiado tarde. Los días siguientes fueron largos y silenciosos. Emily faltó una semana al trabajo, incapaz de volver a aquel lugar que ahora parecía albergar más preguntas que recuerdos. Intentaba comprender cómo el hombre que simbolizaba comodidad y poder podía ser el mismo que, por omisión o por designio del destino, había dejado sola a su madre.
Sin embargo, entre el resentimiento y la curiosidad había algo más, una extraña sensación de pertenencia que no podía explicar. Mientras tanto, James escribía cartas que nunca enviaba. Escribía sobre sus errores, su miedo, su soledad y el amor que sentía por una hija cuya existencia desconocía. Dejaba las páginas sobre la mesa, junto a su anillo, y esperaba. La octava noche, regresó al restaurante, aunque estaba vacío, solo para oler el café y recordar que aún podía empezar de nuevo. Fue allí donde oyó que se abría la puerta. Y era ella. Emily entró sin uniforme, solo con el anillo al cuello, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Se sentó frente a él en silencio durante unos minutos. James no intentó justificar el pasado ni ofrecer excusas. Simplemente dijo que no quería robarle nada. Ni su historia, ni su dolor, ni lo que había vivido con su madre. Quería, si ella se lo permitía, estar presente a partir de ese momento. Sus palabras, sencillas y sinceras, derribaron las defensas de Emily. La ira dio paso a una tristeza serena, la misma tristeza que precede al perdón. Cuando levantó la vista, ya no vio al magnate de los titulares, sino a un hombre destrozado intentando reconstruir lo que quedaba. Y por primera vez, pensó que quizá perdonar no se trataba de olvidar, sino de liberarse. Un año después, el restaurante de Rosie volvía a ser el mismo refugio, pero ahora con una nueva historia entre sus paredes. James llegó temprano, como siempre, pero no solo. Emily caminaba a su lado y Lily corrió al mostrador a dibujar con crayones. La niña garabateó una casa con un árbol, mientras los dos observaban en silencio, compartiendo la paz que llega tras la tormenta. Ya no hablaban tanto del pasado. Habían aprendido que algunas verdades ya no necesitan explicación, solo espacio para sanar. James miró a Emily y vio la fortaleza de Mary y la sabiduría de Claire, como si ambas mujeres hubieran dejado una parte de sí mismas en esa hija. Y, cuando el sol de la mañana se filtró a través del cristal empañado, los dos anillos, el suyo y el de ella, brillaron juntos, reflejando una historia que comenzó con culpa, pero terminó en reconciliación. Esa mañana, al salir del restaurante, James tomó la mano de su nieta y sintió algo que durante años había creído imposible: ligereza. Emily, a su vez, miró a su padre y comprendió que el dolor que los había unido era ahora el mismo vínculo que los había mantenido fuertes. El pasado no había desaparecido, pero ya no definía quiénes eran. A veces pensaba en Mary, en cómo tal vez lo había previsto todo cuando escribió «Cuida de esto por mí». Ahora lo entendía. No era solo el anillo, era la vida. Cada elección, cada pérdida, cada reencuentro formaba parte de un círculo mayor, el de la sanación silenciosa. Al subir al coche, Lily pidió volver al día siguiente, y James sonrió, sabiendo que por fin había encontrado lo que había buscado en los caminos: un hogar. ¿Qué te pareció esa historia? Si te ha conmovido, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde qué país y ciudad nos ves. Así podremos compartir más historias de superación y reencuentros reales con todo el mundo.